Para hablar de fentanilo, para hablar de la crisis fronteriza, para hablar de muchos temas, hemos invitado a este líder internacional que mañana estará en el conversatorio de la crisis global Impacto Local. Mañana en Bogotá. Señor Milione, buenos días. Mr. Milione, thank you very much and welcome to W Radio. Hi, thank you very much. It's great to be here. Ana, antes de hablar de el tema de él, me causa curiosidad saber en qué momento un actor de Hollywood, famoso en películas como 6 Degrees of Separation, Taps y Another World, decide convertirse en un servidor público de la lucha global contra las drogas. ¿Cómo hizo el tránsito de Hollywood a su profesión? So we wonder about that transition that you made. Before we start, discussing these subjects that you're in Colombia for, we wonder, how did that transition happen from you being a Hollywood actor to being, working for intelligence? Thank you. It's a great question. I was always drawn to the theater and to acting when I was much younger, and the opportunity to understand characters across a broad spectrum of people and personalities. But I wanted to serve the country, the United States, and was very committed and concerned, obviously, about the abuses of drugs and drug trafficking groups, and made a commitment to then join the DEA back in the late 90s. Pues él siempre estuvo atraído por la actuación desde muy joven, tenía gran interés de poder tener la oportunidad de comprender a ciertos personajes, las diferentes personalidades, eso siempre le llamó la atención, pero también quería servir a su país, a los Estados Unidos, le preocupaba el abuso de drogas y también estos grupos de tráfico de drogas, así que decidió unirse a la DEA a finales de los 90s. Pues allá en la DEA termina en la segunda posición más alta a nivel mundial. 10.000 servidores públicos, 5.000 agentes especiales, 334 oficinas en todo el mundo. Y ahora sí, pues una pregunta que nos ronda permanentemente y muy concreta, Ana. Viendo los resultados de la lucha contra las drogas, al menos en Colombia, ¿él no cree que esta estrategia fracasó y que debemos replantearla? Speaking about drugs and, the war against drugs and, the results that have not happened as they were expected during the years, do you believe that the war against drugs has been lost and that the strategy needs to change? Thank you for the question. So at the DEA and throughout my career and even more recently before I left, we don't look at it as a war on drugs. We look at it as a fight to save lives. And in the United States, in 1 year, we lost 112,323 lives to drug overdoses, the majority of those fentanyl. So our perspective is it is a fight to save lives. It is a complicated issue where you need a holistic, whole of government approach. But it's also very important to hold accountable those that are preying upon human frailty in these criminal groups throughout the world, whether they're in Colombia or in Mexico or in the United States. Pues nos dice que durante su carrera como la DEA y en épocas más recientes nunca ha visto esto como una guerra contra las drogas, sino una pelea para salvar las vidas de las personas. Nos dice que en un año en los Estados Unidos ha dejado el fentanilo más de 120,000 muertos, entonces es un problema bastante complicado que requiere de una solución holística, pero que también pues se necesita buscar a los culpables, a los que cometen estos delitos dentro de los grupos criminales, así que ese es el trabajo que ellos hacen para capturar a estas personas en Colombia, en México o en el lugar en donde estén. Vamos a fentanilo, que es, como él dice, la tragedia de los Estados Unidos en este momento. Pero ¿cómo se puede luchar contra el fentanilo con tan malas relaciones que tiene Estados Unidos con la China? Let's speak about fentanyl, that, as you mentioned, is the big problem of the U.S. right now. How can you fight against fentanyl when the U.S. has such bad relationships with China?
So it's very complicated. It's a complicated issue, and it's a question of our relations also with Mexico and with China. China provides all the precursors that are then manufactured into fentanyl in Mexico. We hope that there'll be some increased cooperation in China to be able to deal with that issue, and the same goes for our partners in Mexico, because ultimately the work has to be done in Mexico, it has to be done in China, it has to be done globally, where the Mexican cartels, the Sinaloa cartel and the Jalisco New Generation cartel, are operating and creating and manufacturing fentanyl at a massive scale. Pues nos responde que es un problema bastante complicado, es no solo un problema que afecta las relaciones con China, sino también con México, porque pues en México tienen esos recursos que posteriormente se llevan a México para crear y pues hacer estas drogas, así que es un trabajo de cooperación para lidiar con este problema con China y también con México, donde se termina haciendo esta droga. Entonces nos dice que es un trabajo global y atacar también a esos carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, que operan en México y manufacturan estas drogas. Así que, pues sí cree que es un problema global y que se tiene que trabajar tanto con China como con México. Grace, pues obviamente el fentanilo es la prioridad en este momento. Hemos visto que los resultados con el tema de la cocaína han sido mínimos, pero ahora que el fentanilo es la prioridad, podríamos decir que realmente ya lo de la cocaína está pues completamente perdido. ¿Sabe él algún tipo de esperanza? Lou, as we have been discussing, of course, fentanyl is a priority right now. And as you know, what's happened with cocaine is the results have not been good. But if fentanyl is the priority, can we say that, cocaine is just like a lost matter? I mean, there's nothing we can do about it, or do you see any hope? No, I certainly thank you for that. I certainly see that there's hope. But when I say, fentanyl is really the greatest drug threat because it kills so many people and is so deadly. But at the DEA, when I left, and I believe this is continuing, the focus is on the primary cartels that are responsible. And they're in Mexico, but they're also all over the world. And it's the two cartels I mentioned, Sinaloa and the Jalisco cartel. The DEA is focused on the cocaine trafficking that's occurring with them, whether it's in Colombia or other parts of the world, even in Europe and certainly in the United States. So, it's important to note that DEA and I personally have had such a close relationship with the people of Colombia, DEA going back more than 50 years, with our largest presence in Colombia of agents and intel analysts and members of the Colombian National Police that we work with. So, no, it is not. There is hope, certainly, and we have not taken our eye off. DEA has not taken their eye off cocaine. It's just going after the cartels that are the primary drivers of so many deaths around the world, but also in the United States. Pues nos dice que él cree que hay esperanza. El fentanilo sin duda es una amenaza bastante grande por las muertes que deja, porque es muy mortal, pero nos dice que cuando él dejó la DEA, el foco estaba en los carteles responsables del tráfico de estas drogas en México y en todo el mundo, que son los carteles que ya mencionó, el de Sinaloa y el de Jalisco. Nos dice que este problema de la cocaína es muy importante también para la DEA y lo que ocurre con esto en Colombia o en otras partes del mundo, incluso en Europa y por supuesto en los Estados Unidos. Entonces es importante saber que la DEA tiene una relación bastante cercana con miembros de las autoridades en Colombia, tiene 50 años de presencia esta agencia y los agentes de inteligencia también tienen una presencia importante y relación con la policía del país, con los que trabajan de manera coordinada, así que no le quitan los ojos a la cocaína. La DEA sigue poniéndole el ojo a la cocaína y está detrás de estos carteles que son, al fin y al cabo, los responsables de estas muertes en todo el mundo y en los Estados Unidos. Ana, yo quisiera preguntarle a él qué piensa de la decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente el monitoreo de cultivos ilícitos, puntualmente desde el año 2020, por lo menos hasta el año pasado, el año 2023.
What is your opinion about the U.S. decision to stop monitoring the illicit crops in Colombia, at least from 2020 till 2023, the coca crops? As far as I'm not aware that they've stopped monitoring the crop growth. I believe that they still do gather intelligence on that, working with our Colombian counterparts. It may be that they've stopped doing eradication, but I'm not entirely sure on that since I've left the DEA. But my understanding is that they do continue to gather intelligence on that with our Colombian counterparts. Nos dice que no tiene mucho conocimiento sobre el tema porque pues ya dejó la DEA, pero él entiende que sigue habiendo un trabajo coordinado con la contraparte colombiana. Aún hay inteligencia relacionada con los cultivos de coca. No cree que lo dejen monitorear, a lo mejor el tema de erradicación, pero siguen, pues digamos, haciendo la inteligencia al tema desde su entendimiento. Ana, ¿para qué le sirve a un cliente de su empresa a la que él pertenece y tiene un cargo, altísimo cargo ejecutivo como Guidepost, su experiencia en la DEA? For your business, Guidepost, what benefit does a client that you guys have from you having all of this experience in DEA? Well, the issues that I dealt with personally and our team at Guidepost deals with are complex. They can be complex commercial disputes for large corporations, and throughout the world, the issues that we dealt with were complex. They required a true partnership between a client and the person working with them, the consultant, the investigator, in the same way that I and DEA work so closely with the Colombian National Police and the Colombia Fiscalia. It's the same approach, a team approach where what's the problem? How do we address the problem? How do we anticipate what that problem would be, whether it's a business risk, a risk for a merger or an acquisition or an arbitration, and how do we navigate that with the desired outcome, getting input from our partners wherever they are in Colombia or around the world, and then pulling upon our experience in the private sector, navigating those complex issues. Lou, thank you very much for this interview. Thank you for coming to Colombia, and good luck tomorrow. Thank you very much. I appreciate it. My pleasure. Bueno, ¿qué dijo al final, Lou? Que los problemas con los que tiene que lidiar personalmente y en Guidepost son bastante complejos, son disputas comerciales en empresas grandes, por ejemplo. Entonces le toca manejar esas alianzas con los clientes, con las personas que hacen las consultorías, con los investigadores, que es muy similar al trabajo que hacía en la DEA con sus contrapartes en Colombia, ya sea policía, fiscalía. Cree que es la misma aproximación de identificar cuál es el problema, cómo se maneja el problema, cómo pueden anticiparse. Si, por ejemplo, un negocio tiene cierto riesgo, se le puede presentar algún riesgo con alguna unión o otra empresa, o si va a adquirir pues otra empresa, cómo lo manejan. Esos son los problemas que ellos manejan en Colombia y en el mundo, y tienen esa experiencia en el sector privado, que es el enfoque que tienen.